Vamos a buscar segundo de Samuel, capítulo 11, del 1 al 27, y pues vámonos de 4 en 4. Segundo de Samuel 11, del 1 al 27. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. ¿Cuántos? Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías, al hitita, el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche de donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Dónde voy? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir.
Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También a Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada le bota sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Amén. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y seguimos con el tema de doctrinas básicas bíblicas. Esta va a ser la cuarta que veamos, y es el pecado. Desde los albores de la humanidad, las religiones han ofrecido explicaciones sobre la naturaleza del pecado o su equivalente, y el camino hacia la salvación o liberación. Cada tradición tiene sus propias perspectivas, pero todas deben responder a preguntas fundamentales. ¿Qué nos separa de lo divino? ¿Cómo podemos trascender el sufrimiento o la condenación? Y veamos lo que creen algunas de las religiones con más adeptos. El Islam, que tiene alrededor de 1.900 millones de seguidores, lo que la convierte en la segunda religión más grande del mundo, dice que el pecado es un acto que viola la voluntad de Alá. Creen que los seres humanos nacen puros y son responsables de sus acciones. La salvación se logra mediante la fe en Alá y en Mahoma como su profeta. Las obras, que son oración, ayuna, limosna y peregrinación a la Meca. El arrepentimiento sincero. Y también dice que Alá, en su misericordia, la cual yo dudo mucho, perdonará a quienes se sometan a su voluntad. Está el hinduismo, que tiene más de 1.100 millones de seguidores, lo que la convierte en la tercera religión más grande del mundo. El hinduismo no tiene un concepto de pecado, pero habla de papa, acciones negativas que generan karma negativo y atan al alma al ciclo de reencarnaciones, que se llama samsara. Y la salvación, moksha, es la liberación del samsara y se alcanza, dicen ellos, mediante el cumplimiento, deber ético y espiritual. El yoga, devoción, conocimiento, acción o meditación. La gracia de Dios, como en el caso de los devotos de Vishnu o Shiva, y habría que ver cuál Dios, porque tienen 3,5 millones de dioses. Está el budismo, que tiene entre 488 y 535 millones de seguidores en el mundo, lo que lo convierte en la cuarta religión más grande. No habla de pecado, sino de avidya, ignorancia, y karma negativo que perpetúan el sufrimiento en el ciclo de renacimientos, reencarnaciones. La salvación, que para ellos es el nirvana, es la extinción del deseo y el ego, lograda mediante el óctuple sendero. Esto es visión correcta, resolución correcta, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta.
la práctica de la moralidad, meditación y sabiduría, el esfuerzo personal sin intervención divina. Y tenemos el judaísmo, con alrededor de 15 millones de seguidores, que lo convierte en la quinta religión más grande del mundo. En ella el pecado, het, es una transgresión de la Torá, pero no hay una noción de pecado original. Los seres humanos tienen inclinaciones buenas, yetzer hatov, y malas, yetzer hara, pero pueden elegir el arrepentimiento, teshuvá. La salvación no es individual, sino colectiva, vinculada al pacto de Dios con Israel, y enfatizan el arrepentimiento, la oración, actuar con justicia y caridad. Esto se llama sedaka. La obediencia a los mandamientos, a los mitzvot, que son 613. La esperanza mesiánica en la era venidera, Olam Haba. El cristianismo tiene alrededor de 2.4 mil millones de seguidores, lo que la convierte en la primera religión más grande del mundo. Sin embargo, si somos honestos, la mayoría ignora las enseñanzas básicas de su fe. Muchos se identifican como cristianos, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Encuentro que los haya conducido a arrepentirse del estilo de vida que heredaron de sus padres, por lo que no han tomado la decisión de entregar su libre albedrío, reconociendo a Jesús el Mesías, no solo como su único y suficiente Salvador personal, sino como el Señor de sus vidas. Aunque muchos digan que Jesús es su Señor y Salvador, puro cuento porque no obedecen. Así que no es raro que se conformen con cumplir con una serie de ritos dictados por la tradición, lo que no hace mucha diferencia con las religiones que ya mencioné, puras obras. No obstante, si el Espíritu Santo no les convence de pecado, justicia y juicio, seguirán teniendo solo una religión, perdiéndose de tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Y veamos qué dice la Biblia respecto al pecado. El primer punto lo vamos a encontrar en Romanos 5, 12 al 21. ¿Qué es el pecado? Romanos 5, 12 al 21. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. En lo que añade a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión,
pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos algunos conceptos en cuanto al pecado. Es la desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. Acción deliberada y engañosa contraria a la voluntad de Dios expresada en la ley. Rebelión contra Dios, lo que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Por ello, el pecado impide la relación con Dios. Veamos Génesis 3, 6 al 12. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Amén. Si entendemos que el pecado original es el resultado de la caída de Adán y que toda la humanidad hereda esa propensión al pecado, no faltamos a lo que dice la Biblia. Pero Agustín de Hipona, que vivió del 354 al 430, aportó una idea extraña. Él enseñó que el bautismo de infantes remite al pecado original que se transmite de generación en generación mediante el acto de la procreación. Tomó esta idea de Tertuliano, que vivió del 160 al 220, un teólogo del siglo II, quien acuñó realmente la frase pecado original, pues él creía que el alma de cada persona se transmitía a través de la reproducción sexual de sus padres, y como todos los humanos son descendientes de Adán, las almas heredaban la naturaleza pecaminosa de Adán. Y por cierto, tanto Tertuliano como Agustín de Hipona, lo más seguro era que se pertenecían a una tribu de bereberes. Ahora, puedo estar de acuerdo con Tertuliano en cuanto a que todo ser humano hereda la naturaleza pecaminosa y por ello, tarde que temprano la manifiesta, pero no con que el bautismo de infantes sea suficiente para quitarla, como decía Agustín de Hipona. Vivir en pecado es una vida centralizada en el yo. Es erigir la voluntad propia como la ley de la vida. Y desde el pecho, los niños son especialistas en intentarlo. Y con los padres pusilánimes que abundan hoy en día, incapaces de hacer uso de su autoridad y ser guías que conduzcan a sus vástagos, no solo a ser buenos ciudadanos de su país, sino del reino de Dios, no podemos sorprendernos de que el pecado abunde en nuestra sociedad. La Biblia presta gran atención al tema del pecado, su causa y remedio. Cuando habla del pecado, deja bien claro que todos pecamos. Romanos 3:23, incluido el santo que me menciones y la Virgen. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Amén. Todos, no dijo, exceptuando a fulanita, sutanito y menganito, dijo todos. Porque todos somos rebeldes a la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos que pecado es abrigar
Pensamientos malos. Mateo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Obviamente esto del ojo y la mano son lenguaje metafórico. David, con haber codiciado a Betsabé, ya había pecado, pero no se quedó ahí, sino que cometió el adulterio y una serie de pecados hasta que también mató a Urías. Otra cosa a lo que la Biblia llama pecado es no ejercer la fe. Romanos 14, 22 al 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Primera de Juan 3, 4. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Dice 3:4, ¿no? 3, 4. Ah, ok. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Pero ese es Juan. Juan. Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Juan 5, 17. No, pero dijo Hugo. Primera de Juan 3, 4. 3, 4. Yo aquí veo otra cosa. ¿Pero ya eso? 3 y 4. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Amén. Amén. Aquí dice otra cosa. No hacer lo bueno. Santiago 4, 17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No lo hace. Toda maldad. Primera de Juan 5, 17.
Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Amén. Toda maldad es pecado. Y dejemos claro que el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo de manera voluntaria y definitiva, sabiendo que Él constituye la revelación final. Es atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. Y el contexto de esto del pecado del Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu, es Mateo 12, 22 al 33. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan, porque por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Hasta el 33. Estoy leyendo el 33. Okay. Al árbol se le reconoce por su fruto. Amén. Entonces dejemos claro que el pecado de muerte es rechazar a Jesucristo de manera voluntaria y definitiva. Es atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo, que es lo que estaban haciendo en el contexto de Mateo, que es donde se menciona la blasfemia contra el Espíritu. No es la magnitud que el hombre confiere al pecado lo que lo hace mortífero, sino su naturaleza. Eso de pecados mortales y pecados veniales es un invento de la Iglesia romana. El pecado es pecado. El segundo punto es el origen del pecado. Ezequiel 28, 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona una herejía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornando con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Fuiste el elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste.
Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse en ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara a la vista de todos los que te admiran. Te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Amén. Amén. Gran parte de los exegetas modernos, especialmente judíos y católicos romanos, aplican esta porción al rey de Tiro, Etbaal, Itobal o Itobal. Sin embargo, los exegetas antiguos y la de los más expertos evangélicos modernos ha visto, tras la figura del rey de Tiro, otra figura todavía más siniestra, la del propio diablo. Veamos Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo has caído del cielo, el lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Amén. Y más que sepulcro, lo que dice el original es al Sheol. Tertuliano, cuando interpretó esta porción de Isaías, observó una referencia a la caída de Satanás. Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Primera Timoteo 3, 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Amén. Entonces, el primer pecado de que tenemos noticia ocurrió en el cielo, cuando Lucifer quiso ser igual a Dios y fue arrojado del cielo por su orgullo. De igual manera, el primer pecado sobre la tierra ocurrió en el jardín del Edén, donde Adán y Eva desobedecieron por querer ser iguales a Dios y fueron arrojados del paraíso. Y hasta la fecha, el enemigo sigue usando la misma estrategia: incitar el orgullo del ser humano para querer ser como Dios. Una muestra de ello la tenemos en el poema Invictus, escrito por el poeta inglés William Ernest Henley. Él vivió de 1849 a 1903 y es una postura humanista que prescinde de Dios. Apartado de la noche que me envuelve, negra como el aljibe de polo a polo, doy gracias a los dioses, quien quiera que sean, por mi espíritu indomable. En las garras del instante no me he estremecido ni llorado a gritos. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está cubierta de sangre, pero no se dobla. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, inminente es solo el horror de la sombra, y todavía la amenaza de los años. Me encuentra y me encontrará libre de temor. No importa lo estrecha que sea la puerta, cuán llena de castigos la bóveda. Yo soy el amo de mi propio destino. Yo soy el capitán de mi alma. Henley tuvo una vida difícil, como la de muchos. Nada más hay que pensar en la iglesia perseguida. O recordar lo que están sufriendo las madres buscadoras, no solo por la desaparición de sus hijos, sino por la indiferencia con tintes de burla del gobierno.
Y una sociedad que día a día, tras oír de asesinatos, violencia y acciones depravadas, va perdiendo no solo la capacidad de asombro, sino peor aún, la de ser empática con el dolor de sus prójimos. Sin embargo, los nacidos de nuevo no pueden aducir que se han fatigado de sentir compasión, porque se nos ha llamado a defender los derechos de los desamparados, a llorar con los que lloran y a ser como el llamado buen samaritano. Proverbios 31:8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Amén. Amén. Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Lucas 10:36-37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. El pecado es el origen de la sociedad en que estamos viviendo. El origen del pecado es el orgullo, que conduce a sentirse superior al prójimo. Vamos a ver las consecuencias del pecado en Génesis 3:22-24. Génesis 3:22-24. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser extendida su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Amén. Entonces, una consecuencia es el miedo, que yo diría que es la primera consecuencia por haber desobedecido a Dios. Y esta fue una emoción nueva. La Biblia dice que tuvieron yaré. Esto es tener miedo, estar atemorizado, estar en un estado de sentir gran angustia y profunda preocupación por dolor o por una circunstancia desfavorable. Génesis 3:10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y ese miedo no es así cualquier miedo. Sentí angustia. Otra cosa que fue consecuencia de desobedecer a Dios es la maldición en las relaciones del ser humano. Génesis 3:17-21. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás.
El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces, las relaciones del ser humano fueron maldecidas. Con Dios hubo una separación, una pérdida de la intimidad que se tenía. Consigo mismo, perdió su identidad de hijo de Dios. Y al perder su identidad como hijo de Dios, pierde su destino. Con su prójimo, que en ese momento solamente era una, ya no es su compañera, ahora es su cómplice y la acusa. Y de ahí vienen rivalidades, violencia y muertes. Con el medio, la tierra ha sido maldecida. Y desde mi perspectiva como ingeniero químico, es aquí donde Dios puso en operación la segunda ley de la termodinámica, que dice que el desorden en el universo va en aumento. Ahora vamos a ver cuál es el castigo del pecado. El primer punto es la muerte. Y fue espiritual. La comunión con Dios quedó cortada. Fue separado de la presencia de Dios. Estaban los querubines para no regresar, permitirle regresar. Y como ya no podía comer del árbol de la vida, porque los querubines no le permitían regresar, llega la muerte física. Y aunque no murió inmediatamente, su cuerpo estaba condenado a morir. Otra cosa que tenemos es la transmisión de la tendencia a pecar a todos los descendientes de Adán. Al nacer, todo ser humano está destinado a morir físicamente algún día. Vean Hebreos 9:27. Y así como se ha establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Todo ser humano nace con la tendencia a pecar y en cuanto tenga la edad para tomar una decisión moral, deberá rendir cuentas a Dios por sus actos. Vean Isaías 7:16. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Entonces, hay un momento en que el niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. En ese momento que tiene la capacidad moral de tomar una decisión, en ese momento se le inculpa de pecado. Por eso no estoy de acuerdo con Agustín de Hipona, con el cuento aquel de que el bautismo le va a quitar el pecado original. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y curiosamente Ratzinger, cuando todavía era papa, un día dijo algo que me llamó mucho la atención, que ningún teólogo católico haya comentado y tampoco ningún teólogo no católico lo haya dicho. Ratzinger dijo: el limbo no existe, que no es doctrina de la Iglesia romana, pero sí es una tradición. Pero no solamente dijo eso, dijo: los niños que se mueren sin haber sido bautizados se van a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Pero una vez que tienes la capacidad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo, entonces y solo entonces se te imputa de pecado. Pero también hay otra consecuencia, la muerte segunda. Si el hombre elige vivir lejos de Dios, una separación eterna. Apocalipsis 20, 14 al 15.
el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, tuviste que tomar una decisión por Jesucristo, reconocerlo como tu único y suficiente Salvador personal, reconocer que Él es Dios mismo, reconocer que solamente por su muerte vicaria en la cruz puedes alcanzar salvación y tener esa comunión que se perdió por desobediencia en el jardín del Edén. Mateo 25, 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. ¿Va a haber seres humanos en el infierno? Sí. ¿Por qué? Porque decidieron que no querían tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios. Y ojo, el infierno fue hecho para el diablo y no para que, como en los chistes mexicanos o en las series cómicas mexicanas, haya una gran pachanga y sea el diablo el que manda. No es así. El infierno fue hecho para que el diablo pague por su desobediencia y todos los que decidieron seguirlo a él, todos los que decidieron que no querían estar con Dios. Y como es una decisión personal y Dios es justo, no va a obligar a nadie a estar con él por la eternidad. El pecado siempre tiene consecuencias. Con algunas se vive aquí y con otras por la eternidad. La conclusión es el remedio para el pecado. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y ojo, dice muchos, no todos. Muchos son aquellos que toman la decisión. Jesús es la provisión de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Juan 3:16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Juan 5:21 al 24. Juan 5. Perdón, es que estoy estrenando Biblia. Juan 21. Juan 5 dijiste, ¿verdad? 21 al 24. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo de vida da vida a quien a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora
Y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oigan vivirán. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús se compadece porque vivió como uno de nosotros. Filipenses 2, 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se bajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. Entonces Jesucristo es el medio por el cual fuimos reconciliados con Dios, según a los Corintios 5, 17 al 21. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno por nosotros, sino lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Amén. Al que no cometió pecado por nosotros. La justicia que debía haber caído sobre cada uno de nosotros cayó sobre Jesucristo en la cruz. Por eso cuando está crucificado dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús clavado en la cruz es el pecado. Y de hecho, desde Getsemaní, cuando dijo no mi voluntad sino la tuya, hubo una separación con el Padre, porque asumió ser el pecado y morir por nuestros pecados. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces la justicia que debe haber sido sobre cada uno de nosotros se le imputó a Jesucristo. El Islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo e inclusive algunas iglesias que se dicen cristianas confían en las obras, en los méritos personales. Pero la salvación no se obtiene por méritos propios, sino por los de Jesucristo. Romanos 3, 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así mostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Y eso de redención viene de redimir, que es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Los cautivos éramos nosotros y éramos cautivos del pecado. El precio fue la sangre de Cristo. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Entonces, por gracia sois salvos, no por obras. Y si hacemos buenas obras, no es para ganar la salvación, sino producto de que se nos ha dado la salvación y que Dios ya preparó las buenas obras para que andemos en ellas. Y te pregunto, ¿en qué buenas obras estás andando? Sin embargo, dado que el ser humano tiene libre albedrío, la única manera de salvarle de las consecuencias de su pecado es que desee ser salvado. Debe confesar a Dios que le ha fallado, arrepentirse, pedir perdón y entregar su libre albedrío a Dios, aceptando que Jesús y el Padre son uno solo, al igual que el Espíritu Santo. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que conocemos como la Trinidad. Porque Dios es uno. Y si tienes dudas en cuanto a la teología, en cuanto a la doctrina de Dios, pues regrésate a ver 2 mensajes semanales antes. Ahora bien, no tenemos permiso de pecar, aun cuando nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Pero para ello es necesario dejarse llenar por el Espíritu Santo. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y en el original, en griego, eso viene en voz pasiva. Dice, sean llenados. No es que yo me esté llenando, sino que soy llenado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos dirige a vivir de manera agradable a Dios, siguiendo el modelo de Jesús. Primera de Juan 1, 5 al 7.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Primera de Juan 2:6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Juan 3:4-10. Todo el que comete pecado quebranta la ley de hecho. El pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como el que es justo. Como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Amén. Y ojo, dice, practica el pecado, practica la justicia. Y vamos a entenderlo de esta manera. Yo sé nadar desde niño. Alguna vez estuve en el equipo de natación de la Unidad Cuauhtémoc y entrenaba diario y cuando había competencia hasta 2 veces al día. Era yo nadador. Después, durante, pudieron haber sido 20 años, dejé de entrenar natación. ¿Sabía yo nadar? Sí. ¿Podía decir que era nadador? No estaba practicando la natación. Bueno, hoy en día estoy practicando una vez más la natación. Puedo decir que soy nadador. Haciendo el símil con el pecado. ¿Sabes pecar? Por supuesto que sabes pecar. Y bien sabes cuál es tu pecado favorito. El punto es, ¿sigues practicando o no tu pecado favorito? Si lo sigues practicando, eres un pecador. Si de repente tienes un resbalón, eres un santo que a veces peca. No es lo mismo practicar el pecado que a veces pecar. Lucas 12, 47 al 48. 7. 47 al 48. Lucas 12. Lucas 12. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. He venido a traer al fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuanta angustia siento hasta que se cumpla. Ya, hasta ahí. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado.
Si tú has nacido de nuevo, si tienes una Biblia, si conoces tu don espiritual y no estás obedeciendo, ¿qué dice la Biblia que te va a tocar? Y pienso en esa iglesia perseguida que no tienen una Biblia completa, que quizás lo único que tienen es una hojita, que se pasan de mano en mano. Y son más obedientes que quienes tenemos la Biblia, que quienes tenemos estudios bíblicos, quienes tenemos discipulados, que quienes podemos asistir libremente a la iglesia y no andar como conejos saltando de una a otra. Pero a causa del pecado, el hombre es moralmente débil y tiene una tendencia inherente hacia lo malo, por lo que es incapaz para liberarse de la tendencia a pecar y de la práctica del pecado. Sin el auxilio divino, el hombre va de mal en peor. No obstante que hemos heredado una naturaleza caída, somos responsables de nuestra vida y sabemos que la paga del pecado es muerte espiritual y física. Dios ha provisto un remedio para que los seres humanos no tengan que sufrir el castigo eterno de sus pecados. Envió a su Hijo al mundo a fin de proveer un escape para el hombre. Cuando una persona confía en Jesús, es salvada del castigo y del poder del pecado. Esto no quiere decir que no habrá de pecar más, pero significa que todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados y que nunca será juzgado por ellos, porque su juicio fue en la cruz. Ahora tiene el poder de vivir para Dios en vez de vivir para los placeres del pecado. Pero si sigue practicando el pecado, que no venga con cuentos que ha nacido de nuevo. Puede decir que es cristiano, sí, es un cristiano nominal, porque de vez en cuando asiste a la iglesia. Pero si sigue practicando el pecado y no practica la justicia, nunca nació de nuevo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso dice la Nueva Traducción Viviente en Romanos 12, del 1 al 2. Y concluyo diciendo, pecar tiene consecuencias eternas. Señor, pues te damos gracias porque cuando aún éramos pecadores, tú enviaste a tu Hijo para que viniera a rescatarnos, viniera a salvarnos, para que diera su vida y nosotros pudiéramos ser salvos y tener una vez más comunión contigo, tener una relación cercana, íntima, personal y de amor. Y no solamente por un tiempo, sino por la eternidad. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque en Jesucristo hay salvación. Porque solamente en Cristo podemos ser salvos. Te damos gracias por aquellos que nos compartieron las buenas nuevas de salvación. Y te pedimos ser obreros fieles que compartan las buenas nuevas de salvación a diestra y a siniestra. Con todo aquel que tú nos pongas enfrente y nos digas, háblale de mí. Ayúdanos a sostener en oración a esa iglesia que se encuentra perseguida y que busca cumplir con la gran comisión. Y Señor, si no hemos de ir, que oremos y ofrendemos para que quienes están haciendo la labor puedan cumplirla sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Y pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí la próxima semana. Shalom, shalom.